Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que justamente trabajó en la zona donde ahora estamos viviendo el conflicto con Colombia. Ustedes recordarán que estamos viviendo una guerra arancelaria con Colombia en la que esta semana Ecuador aumentó al 100% el valor de la tasa arancelaria a Colombia y Colombia también respondió con lo mismo. Yo trabajé en esta zona de la provincia del Carchi que limita con el departamento de Nariño. Trabajé en ese lugar desde los años 2008 al 2012 prácticamente, en donde además pude hacer un documental sobre los aguá, que ustedes lo pueden localizar en Google, entrando a Ecotrackers documentales aguá, y ahí se cuenta lo que era la vivencia durante este periodo de la denominada guerra al narcotráfico creada por George Bush en el año 2000 y que nosotros ingresamos a esa guerra luego del acuerdo de Itamaraty, en el cual Ecuador volvió a los límites que originalmente estaban en el Tratado de Río de Janeiro, es decir, fue una derrota diplomática, aunque no hubo una derrota militar en el CENEPA en 1985, pero además le dimos la base militar de Manta al ejército norteamericano. Sucedió lo mismo que había sucedido en el Tratado de Río de Janeiro, en el que además de que le cedimos a Perú más de 280,000 kilómetros cuadrados de territorio nacional, la mitad prácticamente de nuestro territorio nacional continental, ¿no? Además le cedimos a Estados Unidos las bases en Seymour, en la isla en Galápagos. Esto se repitió en el año 2000 y luego los norteamericanos se quedaron hasta el año 2010, en el que luego de la Constitución y de terminar el acuerdo de la base de Manta, que era por 10 años, los norteamericanos salieron. En la Constitución del 2008 se señalaba lo que más tarde en la consulta popular de este año se ratificó, que en el Ecuador no se admitirían ningún tipo de tropas extranjeras, ni bases militares extranjeras, ni nosotros seríamos parte de ningún otro gobierno que pudiera poner sobre nuestro país armas militares, etc. Bien, en aquellos años, en el año 2008, no solamente que sucedió eso, sino que para el año 2010, en Sucumbíos se produjo una invasión del ejército colombiano durante el gobierno de Uribe y cuando el ministro Santos era el ministro de Defensa. Y era para matar al segundo al mando de las FARC, que se había ocultado en territorio ecuatoriano. Y entonces helicópteros y aviones colombianos bombardearon esas bases y mataron al segundo de las FARC en un lugar denominado Angostura. El nombre era Reyes, aquel segundo hombre poderoso de las FARC, después de Tiro Fijo. Mientras tanto, nosotros en la zona de la frontera norte teníamos como médicos que yo trabajaba con el Centro de Salud de San Juan de Lachas, en la bajada la bajada de Ibarra a San Lorenzo, la carretera más al norte de Ecuador, que sigue el curso del río Mira. Y esta carretera es la que en la mitad tenía un hospital de base llamado Hospital San Juan de Lachas. En ese lugar yo vivía y era el médico de emergencias y el médico de visitas en la mañana y de emergencias en la noche por 20 días seguidos y descansaba 8. Entonces, en esos 20 días, por las mañanas, tenía que ir a visitar las comunidades que estaban
en la ribera norte del río Mira. Estas comunidades tenían mucha población awa. Los awa son una nacionalidad que vive entre Colombia y Ecuador, teniendo su mayor territorio en Colombia, pero en esa zona colombiana ellos tienen que convivir o tenían que convivir con las FARC, tenían que a su vez enfrentar al ejército colombiano que libraba la guerra contra las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, que a su vez libraban también una guerra contra las FARC. Era una zona de conflicto. Esto es lo que se narra en aquel video. Bien, hoy analizaremos cómo el gobierno es uno de los factores claves de la crisis sanitaria que vive el Ecuador. El gran problema que estamos viviendo en Ecuador es que el sistema electoral, que es un sistema electoral con el que empezamos nuestra vida republicana en el año 1830, cuando nos separamos de la Gran Colombia, en un principio era un sistema electoral en que los candidatos solo podían tener no menos de 40,000 pesos en oro, en plata. Grandes propiedades, no podían ser menores de 22 años, no podían ser mujeres, no podían ser indígenas, es decir, solamente eran candidatos para la presidencia y para la Asamblea Nacional los ricos del país. Esto fue lo que se llegó a plasmar no solamente en la Carta de la Independencia, la Constitución, sino se ratificó más tarde en otras constituciones como la de García Moreno y más. Siempre se declaraba que la única religión que existía en el Ecuador era la católica y la religión católica estaba a cargo de la salud y la educación de todo el pueblo ecuatoriano. No había posibilidad de tener hospitales privados, clínicas privadas, tampoco colegios privados, ni de ninguna otra religión. Esto duró hasta el año 1968, en que luego del conflicto que produjo la liberación de Cuba y de los Estados Unidos en 1959, y con la subida de Fidel Castro, más tarde el Che Guevara se fue a Bolivia y en 1968 fue asesinado en Bolivia, donde era un guerrillero. Entonces, para evitar que se propaguen las guerrillas en todo el continente americano, se creó en Ecuador una reforma, la reforma agraria. Pero además, ya en la Revolución Liberal de 1894, el Ecuador dejó de aceptar como religión única a la Iglesia Católica, se le quitaron las grandes propiedades que tenía la religión católica en los Andes, en gran parte de los Andes, pero no en todo, y luego se le quitó también el monopolio de la educación y de la salud. El Estado comenzó a crear colegios y escuelas y universidades estatales y las mujeres inclusive podían trabajar, se estableció el divorcio y el Estado creó fuentes de empleo como la docencia y otras más, y la medicina en hospitales estatales. En ese momento, en 1968, se produjo una reforma agraria para entregar especialmente la tierra de las grandes haciendas de la sierra a los indígenas, y con esta finalidad se creó una reforma agraria. Y esta reforma agraria, la primera, repartió las grandes propiedades terratenientes de la sierra y, a su vez, debilitó a la oligarquía serrana y permitió el paso de la oligarquía costeña al poder. A su vez, hoy, en este momento, estamos nosotros en manos de la oligarquía costeña. Muchas gracias.